Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias a Dios que ya estamos nuevamente para nuestro curso bíblico. Y Hola. hola, hola. Y el día de hoy, o con el día de hoy, vamos a cerrar el bloque correspondiente a lo que es el aspecto externo. Voy a compartir mi pantalla para que la puedan ver. Y estamos en nuestro curso bíblico que hemos arrancado en estos 4 niveles. ¿Cuáles son estos 4 niveles? Habíamos hablado que el primer nivel es el nivel externo, si lo recuerdan, y ya platicamos un poco de lo que es la formación de la Sagrada Escritura, cómo fueron escribiéndose los libros a través de la línea del tiempo, la división, en qué momento se da el concepto del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cómo se les pusieron los versículos, los capítulos, los libros, incluso veíamos cómo encontrar una cita bíblica, y hemos estado hablando del canon, y ya explicamos el porqué de los 73 y no 66 libros de la Sagrada Escritura. Hoy vamos a cerrar con esta idea precisamente en cuanto a los concilios de la Iglesia y la conclusión de este bloque externo. ¿Vamos bien? Sí, está bien. Muy bien. Recordando, dijimos que la palabra canon significa vara, regla, medida. Y ya concretamente en nuestro tema se ocupa el concepto canon bíblico para referirnos a la medida, a la regla, al número de libros que contiene la Sagrada Escritura o la Biblia, recordando que la palabra Biblia es biblioteca o conjunto de libros, varios libros. Así entonces, recordaremos que nosotros ocupábamos el canon o el canon se ocupaba como una unidad de medida para poder decir, mira, te voy a dar producto, pero el producto llega hasta aquí, de acuerdo a esta regla o a este canon. Hablando de la Sagrada Escritura, entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento, hablamos de los 46 libros que forman la Septuaginta, aquellos libros que fueron conformados por los 72 ancianos, 6 de cada una de las tribus del pueblo de Israel, y aquellos libros que todo el pueblo de Israel adaptó para sí, los tomaron como bien o para bien. Posteriormente viene Cristo y hay algunas diferencias con el pueblo judío, que ya también lo platicamos, y luego viene la complementación de la medida, que en este caso son los 27 libros del Nuevo Testamento. Obviamente estos 27 libros que ya hablan de la vida de Cristo para acá. Y por eso el nombre de Antiguo Testamento antes de Cristo, Nuevo Testamento de Cristo para acá. Y comentábamos que los judíos radicales no aceptaron a Cristo como el Mesías, no aceptaron que Cristo fuera aquel esperado, y por eso ellos obviamente no tienen libros del Nuevo Testamento, porque para ellos no existe ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Sencillamente siguen siendo sus libros sagrados. Ahora bien, a nosotros nos interesa lo siguiente. La Sagrada Escritura, concretamente, tiene 73 libros. Los 46 conformados por la Septuaginta, que tienen como centro a Cristo, y los 27 que hablan de lo que es la historia de Cristo, la historia de la iglesia y precisamente las profecías hechas en el Apocalipsis. Ahora bien, vamos a empezar o a continuar con la línea del tiempo para platicar de lo que es el canon de la Sagrada Escritura, ya concretamente el canon de la Iglesia Católica. Bueno, el canon de la Iglesia. Comentemos que la Septuaginta o la Septuaginta tiene 46 libros, mientras que la Tanaj de los hebreos radicales solamente tienen 39 libros. Y esto a partir de que no conciliaron con Jesucristo, es decir, para ellos Jesucristo no es Dios, para ellos Jesucristo no es el Mesías, y además las doctrinas, es importante, ya vamos a empezar a hablar de la doctrina la siguiente semana, las doctrinas que Cristo presenta chocan en esencia con la tradición que ellos están llevando a cabo y con las enseñanzas que ellos tenían. Entonces, en el año 90, concretamente en la Universidad de Jambia o en este centro de reunión ¿cómo decirlo? Como escuela donde todos los rabinos se reunían, llegan a la conclusión por ahí del año 90, 100, que van a tomar como libros o el canon de libros para ellos va a ser la Tanaj, donde están los libros de la Torah,
los Nebim, que son los de los profetas, y los Ketubim, que son todos los salmos y los otros sapiensales. Y los criterios para ya no incluir otros libros es, primero, nada en griego. Obviamente con eso desechan todos los libros del Nuevo Testamento. Todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, para ellos no tienen valor. Pero también se agarran de los libros que se escribieron hasta por ahí del siglo el año 300 antes de Cristo, 250 antes de Cristo, los desechan porque ya estaban escritos en griego, parece ser, porque la lengua griega pues, era la lengua invasora que había venido a helenizar a todo el pueblo. Por eso uno de sus criterios es sacar esos libros y se quedan con los 39 que escribieron hasta antes de Esdras, Nehemías o Miqueas, por ahí así, que hayan sido escritos en Palestina, y en esa reunión que tuvieron o en ese, ¿cómo podríamos decirle?, concilio o canon de Palestina, declaran a Cristo como bastardo. Él no es Dios, sencillamente no es el Mesías, y anatemizan a los cristianos. Eso fue lo que dijimos la vez anterior. Bueno, ¿y cuáles son los libros que estamos hablando? Los 7 libros de la Septuaginta, ya decíamos, son estos 7. Así es que los 39 libros de la Tanaj y los 7 libros de llamados deuterocanónicos o segundo canon por parte de la Iglesia Católica, después los llamaron así para que tuviéramos concepción del primer canon o segundo canon, son los que forman parte de la Septuaginta. Pero nosotros vamos a seguir con nuestro recorrido hasta el siglo XXI, hasta nuestros años. Y a esto ya le vamos a hablar el canon de la Iglesia. ¿Qué es el canon de la Iglesia Católica? Para empezar, la Iglesia de Cristo, una vez que Cristo muere y que sus apóstoles continúan su misión, Pedro, Pablo, los demás apóstoles y los seguidores de los apóstoles, nombran a la Iglesia de Cristo por primera vez católica. La Iglesia Católica fue nombrada en el año 107 por San Ignacio de Antioquía, que por cierto fue discípulo de Jesucristo. Le llamaban cristianos desde Hechos de los Apóstoles, es verdad, porque creían en Cristo. Y lo que dijo San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan, fue: donde está la Iglesia de Cristo está la Iglesia Católica, es decir, está la Iglesia Universal. Donde hay un cristiano, ahí está la Iglesia de Cristo, ahí está la Iglesia Universal, o sea, católica. Donde haya una voz de un cristiano que anuncia a este Cristo, ahí está la Iglesia Católica. ¿Por qué comentar esto? Porque precisamente la Iglesia Católica es quien continúa, o la Iglesia de Cristo, es quien continúa transmitiendo la fe. Con la Septuaginta, acuérdense, que era la compilación de libros que tenían desde unos 300 años antes que viniera Cristo. El mismo Cristo utiliza la Septuaginta y por lógica la Iglesia Católica o la Iglesia de Cristo sigue llevando la transmisión de la palabra a través de la Septuaginta, pero empiezan a seguir o a nacer, a crearse otros libros que hablaban de la vida de Cristo. Los evangelios, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, de Judas, la de Hebreos, en fin, el Apocalipsis y otros libros además que estaban explicando la vida de la iglesia y seguían explicándola ya todo en griego. Ya todo en griego, la lengua hebrea se tenía más por el concepto religioso. Ahora bien, llegamos al concilio de la Odisea en el año 360. Miren, en el año 360 se utiliza por primera vez la palabra canon para referirse a los libros que la Iglesia Católica o que la Iglesia de Cristo ha transmitido en estos 300 años. Es decir, ya se estaba transmitiendo la palabra de Dios, las escrituras se estaban transmitiendo de generación en generación, pero es por primera vez en el concilio de la Odisea en donde ya se le llama canon bíblico. Y concretamente el texto dice así: en la asamblea no se deben recitar salmos privados o libros no canónicos, sino solamente los libros canónicos del Nuevo y del Antiguo Testamento. Ya desde el año 360, ya de nuestra era, la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, aquí ni siquiera hay ningún protestante, no hay ningún evangélico, no existen todavía, o sea, no hay personas fuera de la Iglesia, todos forman parte de la Iglesia que Cristo fundó. Le llaman canon a los libros que se han venido transmitiendo de generación en generación en estos 3 primeros siglos, 300 años en donde se ha venido transmitiendo la palabra de Dios y tomando en consideración la Septuaginta y estos libros que están siendo utilizados por el pueblo de Dios. Ahora bien, San Atanasio, que es obispo de Alejandría, se refirió
a este problema de que algunos hablaban de la Tanaj, mejor conocido como canon palestinense, el que hace referencia a los 39 libros, mientras que otros hablaban del canon de Alejandría, la Septuaginta, refiriéndose al canon de aquel que ya hablamos que se escribe unos 250 años antes de Cristo. Recuerden que el Tanaj o el canon palestinense o el de Palestina no toma los 7 libros con todos los criterios que ya hablamos. Y entonces esto en algunos cristianos y judíos estaba como siendo disputa. Y es San Atanasio, obispo de Alejandría, que se refiere a este problema y ya concretamente hablando el 7 de enero del 367, obviamente de nuestra era, cuando escribió en su carta pascual, es decir, en la fiesta de la Pascua de ese año, San Atanasio escribe una carta donde hace referencia a 73 libros, los 73 libros que tiene la Biblia en nuestros días. O sea, él hace referencia desde el año 367 de que la iglesia está utilizando estos 73 libros. Sabemos que San Atanasio fue el primer líder cristiano que compiló una lista de los libros del Nuevo Testamento como lo conocemos hoy. Es decir, los libros que hablan de Cristo y que edifican a la iglesia son estos 27. Y obviamente como la iglesia ha estado trabajando siempre con la Septuaginta, están los 73 libros de la Sagrada Escritura. Y entonces es cuando ya se da una lista formal de lo que es el canon bíblico. ¿De acuerdo? Los 27 del Nuevo Testamento. Y llegamos ahora sí al concilio del que hablamos la lección pasada, el concilio de Roma en el año 382, donde el Papa Dámaso I ya establece el canon, guiado por la tradición de la Iglesia, es decir, ya se llevan más de 300 años, estamos en el 382, Cristo muere aprox en el año 33, tenemos ya casi 350 años transmitiendo a este Cristo vivo y al menos con escritos bíblicos, o sea, con texto bíblico, bueno, la Septuaginta ya existía, pero con textos bíblicos escritos reales que hablan de la vida de Cristo, tenemos aproximadamente ya unos 300 años. Porque acuérdense que el primer libro se empieza a escribir del Nuevo Testamento por ahí del años 40, 50, 60. Entonces la iglesia que transmitía la palabra de manera oral y empieza a transmitirla con los libros, las cartas de Pablo, para el 382 dicen, son estos 27 libros los que llevamos transmitiendo de generación en generación. Y lo emite en un decreto, en el decreto de Dámaso, dando la lista de los 73 libros que forman la única Biblia de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia Católica. Cuando escuches que alguien dice la Biblia de los protestantes, la Biblia de los católicos, ya de entrada tendrías que darte cuenta que estás hablando con una persona que no tiene siquiera un conocimiento de cómo se formó la estructura del canon bíblico. ¿Me explicó? Acuérdense que este video y esta lección, este curso bíblico, tiene como finalidad en esta primera parte dar soporte a cómo se estructuró a través del tiempo, a través de la tradición y a través de la iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica, porque para este momento no existe ni siquiera algún cisma, alguna división. Existen judíos con la religión judía y existen cristianos con el cristianismo, o sea, la Iglesia Católica. No hay más. Y para este momento, año 382, estamos hablando de que es la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, quien define que estos 73 libros son los que forman parte de la palabra o de la Biblia. No estamos hablando todavía de cómo fueron colocados los 27 libros en cuanto a la inspiración, sino que estamos hablando de que son la Iglesia Católica quien dice estos 27 libros, son los que han venido acompañando por más de 300 años la transmisión de la palabra de Dios. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ahora, el resultado del concilio de Roma se da con la Biblia Vulgata, la Vulgata. Podemos decir que la Vulgata es la primer Biblia completa, o sea, la Biblia que existe del cristianismo, de la Iglesia Católica. Antes de la Vulgata se tenía entonces la Septuaginta, ciertamente lo que conocemos como Antiguo Testamento, y todos los libros del Nuevo Testamento de manera diversa, dispersa, y entonces es en el Concilio de Roma, en el 382,
donde el Papa Dámaso I le pide a San Jerónimo de Estridón que escriba precisamente, que traduzca la Biblia del griego, porque acuérdense que la Septuaginta está escrita o está traducida al griego toda, del hebreo al griego, toda está traducida del hebreo al griego, y ahora los libros del Nuevo Testamento todos son griegos. Y lo que pide entonces el Papa Dámaso I es, porque el latín ahora ya está siendo también la lengua que está empezando a predominar en el mundo, que lo traduzcan al latín. Y la traducción o la primera traducción al latín de la Biblia es la Vulgata con 73 libros, y que es la Biblia que hasta nuestros días tú y yo estamos utilizando. Cuando tú tomas la Biblia de Jerusalén, cuando tú tomas la Biblia latinoamericana, es una traducción que viene precisamente de los originales. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora bien, posteriormente el canon es confirmado por la Iglesia en el Concilio de Hipona y de Cartago, del año 393 al 419. ¿Dónde está lo extraordinario de ese concilio? Que se ratifica. Más, o sea, posterior a lo que hemos venido hablando, la misma Iglesia ratifica que estos 73 libros son los que ha querido o ha mantenido la Iglesia en la transmisión de las enseñanzas de su fe. Por cierto, en este concilio ya estuvo presente San Agustín de Hipona, y que también él hace aportaciones a la postura del canon bíblico. Y así, la única Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, fíjate, camina por más de 1200 años transmitiendo la doctrina con la Biblia, o sea, los 73 libros. No hay disputa aquí porque los judíos tienen su canon, el canon palestinense, pero en su propia religión judía. Mientras que la Iglesia Católica, la Iglesia que Cristo fundó, el cristianismo, tiene su Biblia o tiene la Biblia en cuanto a Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí vamos bien? Y por eso debemos de tener claro que el judaísmo es una cosa, el cristianismo es otra. Y cuando tú mezclas sin comprender el canon palestinense y el canon alejandrino, pues te pierdes y llegas a la conclusión que llegan los hermanos separados de decir la Biblia tiene más libros o tiene menos libros, la Iglesia Católica le puso o qué, y es más, hasta se convierte en discusión. No, la Iglesia Católica se los puso, no, los hermanos separados se los quitaron, no, aquí ni siquiera hay hermanos separados. Vamos a ese punto, por favor. Entonces, por más de 1200 años, ahora ya te hablo de que lleva la Iglesia de Cristo 1200 años evangelizando y transmitiéndose en todo el mundo hasta que llegamos al Concilio de Trento, 1545. ¿Por qué es relevante este concilio? Porque como tú recordarás, la Reforma Protestante con Martín Lutero surge por ahí de 1517. Ya habrá un momento para que hablemos de la propuesta de este fraile que reniega de su fe, cae en la apostasía, y entonces él se aparta de la iglesia, y por eso el nombre, se separa. ¿Sí me explicó? Y entonces lo que hace el Concilio de Trento, declara como dogma el canon bíblico. Es en el 545 cuando los 73 libros, cuando la Biblia se declara dogma. Y nosotros como católicos, como pertenecientes de la Iglesia de Cristo, sabemos que es un dogma. Esta verdad dada por la Iglesia, ¿sí me explico? Y creída por todos los que formamos parte de la Iglesia. Aquella persona que no cree en el dogma de la Iglesia, entonces no forma parte de la Iglesia que Cristo fundó. Claro, esto suena muy fuerte desde el tiempo que llevamos de nuestro curso o del lugar en donde estamos en nuestro curso. Lo que quiero explicar ahorita es la Iglesia, precisamente como respuesta a las dudas sembradas por el protestantismo que encabeza Martín Lutero, toma y marca como dogma precisamente el canon bíblico. Y ya a partir de aquí, si tú eres católico, debes de comprender que nosotros creemos que la Sagrada Escritura la conforman los 73 libros. Y cabe mencionar que Lutero ni siquiera quitó los 7 libros, o sea, todavía no estamos hablando de ello, a lo que les llaman deuterocanónicos, de su traducción cuando él hace la traducción al alemán. Él incluso usaba los 73 libros.
Por ahí hace algunos comentarios de que a lo mejor son libros que él duda de su inspiración, y más porque estamos hablando del libro de Santiago, en donde habla de la fe y las obras, y acuérdense que una de las vertientes que quiere Martín Lutero y que después siguen los protestantes es decir, no, solo la Biblia, lo que diga la Biblia, no importan las obras y ese tipo de cosas. Pero eso ya nos vamos a meter más adelante. Ahorita estamos nada más que en el Concilio de Trento, 1545, para nosotros, para los que formamos parte de la Iglesia de Cristo, para los que formamos parte de la Iglesia que Cristo fundó. Entonces sabemos que son 73 libros los que se han venido transmitiendo por más de 1500 años. Y por cierto, en adelante, después de Martín Lutero, los protestantes o los que se separan, como Calvino, como bueno, algunos otros que se separan, usan la Biblia de la Iglesia porque no hay otra. ¿Sí me explico? Usan la Biblia de la Iglesia de Cristo porque no hay otra. Y además, no se iban a atrever todavía a manipularle y a cambiarle cosas. Eso se da más adelante. Ahora bien, ¿cuándo se da la omisión de los 7 libros deuterocanónicos? Mira, se da por las Sociedades Bíblicas Unidas, que son sociedades anticatólicas, así, abiertamente anticatólicas, que ya son el resultado de como de 300 años de protestantismo. Ya cuando vino el protestantismo con Martín Lutero y unos siglos después, donde las Sociedades Bíblicas Unidas, que les digo que son totalmente anticatólicas, hablando concretamente en 1820, presionan a las sociedades bíblicas británicas allá en Londres para hacer diferencia entre protestantes y católicas, o católicos, notificando que si no sacaban los 7 libros, suspendían su aportación económica de casi 5,000 libras esterlinas. Esto yo lo saqué precisamente de información. Tanto me metí a bases, como lo decíamos, oficiales de la Iglesia, pero también estuve indagando un poco en algunas otras fuentes extra Iglesia Católica, y sí, todos tienen, incluso es un protestante, Camargo se apellida, González Camargo, quien él es un pastor metodista, él es de donde yo saqué esta información. Él dice que precisamente por la presión tan fuerte, es mexicano, oaxaqueño, por la presentación tan fuerte de las Sociedades Bíblicas Unidas, es que sacan los libros, y si no los sacan, entonces ya no les iban a apoyar. Y al sacarlos, entonces se ve muy marcada la diferencia, católico-protestante, tu Biblia, mi Biblia, que ese es el fin, no tanto un fin doctrinal, no tanto un fin pedagógico, sino hacer diferencia. Y bueno, así nace la Biblia de los protestantes, primeramente con Casiodoro Reina, con su Biblia, creo que es la del cántaro, la del oso, no recuerdo cuál de las dos, y luego ya con Cipriano de Valera. Y ya después la Biblia más sofisticada de los hermanos protestantes, o el compendio que hicieron, es la versión Reina Valera. Pero obviamente, quitando los deuterocanónicos, son los 7 libros que desde la Septuaginta son los judíos los que la quitan. Y entonces ve cómo ponen argumentos. Es que la Iglesia Católica le puso libros a la Biblia. Cuando tú escuches esto, un hermano protestante, bueno, un hermano separado, ya no discutas. Lo que tienes que comprender es, no tiene ni siquiera idea de aquello que está hablando, porque se ve que no ha estudiado un poco la historia del proceso de la construcción de la Biblia. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora sí, llegamos aquí. La conclusión, y para de alguna manera también volver a la línea del tiempo. La iglesia que Cristo fundó, católica, declaró canónicos a la Septuaginta y los 27 libros del Nuevo Testamento. Por eso, como dice el padre Luis Toro, cuando dicen, es que la iglesia le puso 7, no. La iglesia le puso 27, o sea, el Nuevo Testamento, porque la Septuaginta ya existía. Los 27 libros del Nuevo Testamento, y lo declara dogma en 1545 y lo declara canon ahí en el 382 con el Papa Dámaso I. Por otro lado, los judíos le quitaron los 7 libros a la Septuaginta por los criterios mencionados anteriormente, pero el principal, que no eran escritos hebreos, sino que fueron griegos. Porque ya, no sé si ya te diste cuenta que en la lección anterior y esta, duro con que no son escritos hebreos. Esa es la máxima de los judíos, ¿no? O sea, la máxima fue, sacamos esto porque no son hebreos, sino que ya fueron por los helénicos, y porque era la lengua invasora, el griego.
Y mientras que los protestantes le quitaron los 7 libros a la Septuaginta por presiones económicas y para hacer diferencia entre católicos y protestantes. Pero bueno, también igual con los mismos criterios de los judíos. Pero pues Dios sabe por qué hace las cosas y Dios de alguna manera siempre se ha venido manifestando a lo largo de la historia. Y es que resulta que en 1546, o sea, menos de 100 años atrás, de hecho mi mamá nació en el 42, mi mamá ya había nacido, en 1946 a 1956, en Cisjordania, Palestina, a orillas del Mar Muerto, encuentran unos escritos en las cuevas de Qumran. ¿Han oído hablar de esto? Resulta que los arqueólogos con la tecnología ya del siglo XX, en Qumran, allá en Cisjordania, en Palestina precisamente, encuentran muchos rollos ocultos en varias cuevas que fueron resguardados, parece ser, por ahí del año 70 o antes, por lo de la destrucción del templo de Jerusalén, ¿lo recuerdan? Por eso es importante todo esto. ¿Y qué sucedió? Encontraron 972 rollos de manuscritos originales donde resaltan, entre otros, sí, el libro de Isaías, que todo el mundo conoce, pero el libro de Tobías, aquel de los deuterocanónicos, ahí está escrito partes y fracciones de él, el libro de Sirácides, que también es parte de los deuterocanónicos, el libro de Baruch, ¿y qué crees? En hebreo, todos escritos en lengua hebrea, y además en un hebreo más puro que el de la Tanaj, porque el de la Tanaj ya tenía ciertas modificaciones. Y entonces resulta que encuentran escritos en las cuevas de Qumran, ¿sí me explicó? O sea, ya estoy hablando de la actualidad, encuentran escritos y entre ellos los libros deuterocanónicos. Y entonces con esto se desbarata la teoría de los judíos, porque están, y bueno, obviamente también la de los protestantes, ¿no? ¿Y es por qué? Porque estamos ahora ya casi seguros que los 72 ancianos que transcribieron la Biblia del hebreo al griego, o sea, la Septuaginta, casi seguro tuvieron en sus manos los rollos en hebreo también de los deuterocanónicos. ¿Qué sucede entonces? Lo que pasa es que recuerda que estos judíos helenizados, los macabeos y todos los judíos que unos 250, 300 años antes de Cristo ya hablaban griego porque era la lengua básicamente universal, pero cuando escriben los libros incluso de Macabeos, cuando escriben los libros concretamente hablando, y en esto sí hay evidencia de Tobías, del Sirácides y de Baruch, fueron escritos en hebreo. ¿Sí me explicó? Entonces, automáticamente aquella reunión de Jamnia para el concilio de Palestina de los judíos radicales que no aceptaron a Cristo, pues pierde el argumento porque su argumento era solamente los escritos en hebreo. No contaban o no sabían, por eso les digo que Dios sabe en qué momento y cómo hace las cosas, que estos escritos siempre fueron hebreos también. Y obviamente los protestantes quedan igual fuera de la jugada o se vienen para atrás. ¿Qué es lo que hizo ahora las Sociedades Bíblicas Unidas después de que se comprueba los hallazgos de las cuevas de Qumran? Ya emitieron, no recuerdo si es en el 2018 o antes, una Biblia Reina Valera, que es la máxima que tienen, con deuterocanónicos. Así te la venden, Reina Valera con deuterocanónicos. Y ya en la parte de abajo o en la parte final del Antiguo Testamento te ponen los deuterocanónicos como una sección. ¿Sí me explicó? Conclusión. Yo creo que Dios, y eso lo vamos a empezar a ver, porque aquí ya tenemos que empezar a incluir el concepto de fe, porque hasta este momento no hemos puesto el concepto de fe, únicamente hemos hablado de la historia. ¿Sí me explico? Hablando ya un poquito, metiéndonos un poco en el concepto de fe, Dios siempre, siempre ha revelado y se ha manifestado al hombre de una forma pedagógica. Y así con ello, entonces, pues obviamente la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, que ha mantenido muchas, muchas altas y bajas a través de su historia, muestra o comprueba u otra vez Dios le vuelve a dar la razón a la Iglesia, no sé cuál sea la palabra, no quiero tampoco ser desatento con las demás personas, pero pues vuelve a evidenciar
que está con la iglesia por la que Cristo dio su vida. Cerramos entonces con nuestra línea del tiempo. Miren, este gran resumen. Ya dijimos que todos los libros del Antiguo Testamento se escribieron por el año de 1400 años antes de Cristo. Y la Septuaginta se escribe unos 250 años, de 250 al año 100 antes de Cristo. Y aunque estaban helenizados los hebreos, en este caso el pueblo de Israel, escriben en hebreo. Ya podemos decir aquí, la Septuaginta incluso estaba escrita en hebreo. ¿Sí me explico? Toda. Que los judíos en realidad sacan algunos libros, y a eso ya va a ser nuestro siguiente tema de las siguientes lecciones, sacan los libros deuterocanónicos porque son muy católicos, voy a llamarle así ahorita, me estoy adelantando porque todavía no existía la Iglesia de Cristo, pero son muy cristianos, pues, son muy cristianos, o sea, la doctrina que se habla en los deuterocanónicos no le conviene mucho ni a los protestantes, ni le conviene mucho a los judíos, obviamente. Luego viene Cristo, y con Cristo vienen los textos del Nuevo Testamento, los 27 libros. Ya hablamos entonces del canon palestinense, pero eso es de la religión judía y se respeta. Y ya hablamos que la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, siempre usó la Septuaginta y usó los 27 libros, dando en el Concilio de Roma el decreto del canon bíblico. Ahora bien, llegamos al resumen del día de hoy. Decíamos que para el año 107 es cuando por primera vez se le llama a la Iglesia de Cristo Católica, esto en palabras de San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo directo de San Juan. Después dijimos que en el concilio de la Odisea es cuando por primera vez se toca o se dice la palabra canon para aplicarse a los libros del Antiguo y Nuevo Testamento de la Iglesia de Cristo. Canon de la Iglesia, ¿sí me explico? Y efectivamente San Atanasio, en la carta de la Pascua del año 367, pone una lista poniendo los 73 libros. ¿Por qué no otros libros? ¿Por qué no el pastor de Hermas o el de Santiago, el Evangelio de Santiago? No, los 73 libros. Eso lo vamos a ver en la inspiración. Y viene el Concilio de Roma, donde ya se decreta el canon de la Sagrada Escritura y de la Iglesia de Cristo, y que se lleva a partir de 1200 años. El resultado de este concilio es la Biblia, la Vulgata, que es en latín, y es la primer Biblia que ya contiene los 73 libros en un solo compendio. ¿Sí me explico? Los 73 libros. 1200 años después, bueno, viene el Concilio de Cartago que ratifica, y de Hipona que ratifica lo que estamos hablando. 1200 años la iglesia no tiene ningún problema hasta que vienen nuestros hermanos separados, la Reforma Protestante. Y lo que hace la Iglesia Católica en el Concilio de Trento del 1545 es hacer el canon un dogma, una verdad revelada. ¿Estamos de acuerdo? Y ya, la iglesia hasta el tiempo de hoy sigue transmitiendo esto, aunque por ahí del año 566 le acuñan el término protocanónico a los 39 libros del Antiguo Testamento y deuterocanónico. Eso incluso la misma Iglesia Católica se lo asigna para que buscara conciliar, recordando que la iglesia es una iglesia conciliar, una iglesia que busca la unidad, y entonces acuñan estos términos de protocanónico y de deuterocanónico. Pero antes del año 1566 ni siquiera existía esta palabra deuterocanónico o protocanónico, no existían. Más bien hablaban del canon palestinense y el canon alejandrino. Y les digo que el gran hallazgo se da en las cuevas de Qumran, los manuscritos de Qumran, donde se hace una evidencia de que todos los libros, bueno, al menos Tobías, Baruch, Sirácides, fueron escritos en hebreo desde un principio. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, pues nosotros, gracias a Dios, contamos con la palabra que se nos ha venido transmitiendo escrita, pero además nosotros sabemos que existe la palabra de Dios oral y que se ha transmitido también en estos 2000 años, 2022 años, por gracia de Dios, de manera fiel. En algunas cosas se van variando cosas, pero la iglesia es la encargada de mantener que no se desvíe la tradición oral ni la tradición escrita. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Sí vamos bien? Vamos a hacer la siguiente tarea. Les había pedido que ustedes checaran si sus Biblias tenían los 73 libros, y si no, con todo respeto, esta Biblia de 66, pues deséchala, no te va a ayudar porque ya implica una traducción no correcta. Después vamos a hablar de lo que es la traducción. Muy bien, Mari, nos está enseñando la Biblia de Jerusalén.
Y es que si tienes una Biblia con 66 libros, no quiero ser desatento con este texto que tienen los hermanos separados, pero ya está manipulada, está transgiversada. Eso ya lo vamos a empezar a ver en nuestras siguientes lecciones. Y te voy a pedir de tarea que hagas lo siguiente. Divide tu Biblia con etiquetas. Cada libro para poder encontrarlo con facilidad. Vean este ejemplo. Aquí está mi Biblia, la que yo tengo aquí de lado derecho, y le puse de este lado muchas etiquetitas. Bueno, yo se las puse de manera manual, pero aquí hay un buen ejemplo, mira. Y así te va a ser muy fácil poder encontrar cada libro de la Sagrada Escritura. Obviamente tendrás que ponerle 73 etiquetas. ¿Sí me explico? En donde le puedes poner una etiqueta que pegues al principio de la hoja del libro de Génesis. Luego te pasas a la primera hoja del Éxodo y pegas otro que diga Éxodo. Las puedes hacer de manera manual o las venden también en las librerías parroquiales. En las librerías parroquiales te venden las 73 etiquetitas, y si no, pues las mías yo las hice con post-its, le llaman, las pegas y tú les pones su nombre. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien? Aprovecho para saludar entonces a todas las personas que se conectaron o que están conectadas. Ya habíamos saludado a Marilia, a Margarita y a José, a Hola Maru. Hola Pascual, ¿cómo estás? Qué gusto verte. A María de los Ángeles, que también se conectó desde el principio. Hola Marlene, ¿cómo estás? Hola Rubén, qué gusto también verte. Hola Vicky Poblano, ¿cómo estás? Angie García también estaba también al arranque, la saludé. Felicitas. No, Felisa, Beatriz, ¿cómo estás? Hola Adela. Hola Claudia y hola Esmeralda. Con esta sesión entonces estamos cerrando el primer bloque de lo que es historia. No metimos conceptos tantos de fe, no metimos inspiración, no metimos revelación. Ahora, con esta base que ya tenemos, Oye, mándeme. es que Marlene está escribiendo que dice que su Biblia de ella tiene 72 libros. Bueno, les platico por qué. Porque en un momento Esdras y Nehemías eran un solo libro. Esdras y Nehemías eran un solo libro. Chécame si Esdras y Nehemías los tienes como uno solo. Anteriormente así se manejaba. El libro de Esdras y Nehemías, que son del mismo tiempo, ¿te acuerdas? El profeta y el sacerdote los consideraban un solo libro. Y también en otro momento había la de Reyes. Reyes era un solo libro, así lo tenían. Pero bueno, formalmente también vamos a hablar de dónde está la autorización eclesial. Habría que ver qué versión es tu Biblia, no sé si tengas la versión, y en la primera página tiene que haber un sello del obispo que autoriza, o de la iglesia, que autoriza esta Sagrada Escritura. Si no, ya físicamente, si la puedes llevar el domingo, Marlene, y la checamos, si eres tan amable, ¿va? Entonces, ¿por qué era importante esta información? Para que tú tengas la base, y cuando hablemos de inspiración, no te mortifiques por situaciones que han hablado, que hablan nuestros hermanos separados, sino que nos recarguemos mejor a saber cómo Dios ha mantenido la Sagrada Escritura a lo largo del tiempo. Vamos a arrancar la siguiente semana entonces con el aspecto interno. Ahora sí nos vamos a meter a ver quién dice que es palabra de Dios. ¿A poco? Porque ahí dice que es palabra de Dios, yo por eso ya lo tengo que creer. ¿Qué es lo que es, o cómo sabemos nosotros que la Sagrada Escritura es palabra de Dios? ¿Cómo se dio la inspiración? ¿Cómo se escogieron esos 73 libros? ¿Y por qué no otros? Pero esto ya es más por la historia también de la iglesia y la transmisión de la misma. Pues muchísimas gracias a todos. Me da mucho gusto verlos conectados a todos, y que continuemos. Ya no quiero hablar, pero... Que continuemos trabajando y que continuemos de alguna manera en este proceso. Le decía yo a Marlene y a Carmen, que también con quien arrancamos todo esto, tengan paciencia, porque si nada más vemos la Biblia como lo hacen otras personas, desde afuera, y nada más nos ponemos a hablar de doctrina sin saber, por eso nos podemos tropezar en el camino. ¿De acuerdo? Muy bien, y vamos a seguir asentando las bases para poder seguir dando testimonio de nuestra fe. Pues muchas gracias a todos, me da mucho gusto saludarles y nos vemos, si Dios nos permite, dentro de 8 días a las 6 en punto. Les mando el link para que nos conectemos, ¿va? Gracias a todos. Gracias, hermanito. Gracias. Gracias. Gracias, tanta lata. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que Que descansen. Dios los bendiga. Gracias, hasta luego. Bye, bye. Muchas gracias.